Dale. Bueno, ¿pudieron avanzar? Sí, ¿no? Más o menos. Acuérdense que tienen el cronograma y traten de ir más o menos al día con el cronograma, ¿sí? Sí, yo terminé el seminario 1, pero no empecé el 2. Igual creo que recién ayer empezamos a ver las cosas para el seminario 2, condensación aldólica. Bueno. Bueno, ¿qué dudas tienen? Vayan diciéndome. Me quedó una duda el ejercicio 10 de la guía 1. No te escucho nada, Arturo. A ver. El Creo que ejercicio dijo- 10 de la guía 1, dijo. Sí. Ay, perdón, que no escuché. Ay, esto de no tener los auriculares. Escucho más lo que pasa en el resto de la casa que lo... Perdón. Díganme, a ver. Sí, yo también quería preguntar por ese, para saber si nos había dado lo mismo. ¿Cuál? ¿Me repiten cuál? El ejercicio 10 del primer seminario. El ejercicio 10 de aldehídos y cetonas. Sí, sí. Bien, uno de espectros. Sí, era de espectros. Bien. ¿Cuál es? No escucho. ¿Se trabó? Sí, no, si hablaste no te escuché. ¿Cuál era tu duda en particular? Que me costó bastante hacer el A ver, análisis de... Perdón, se te trabó en también, este creo. tipo de ejercicios, yo te escucho re mal, Arturo. Si el resto escucha bien y me quiere traducir, No, también se escucha mal. Sí, o sea, se escucha muy bajito. y con interferencia. Si podés escribirlo. Ahí se escucha. Sí, ahí mejor. Estoy al lado del teléfono, porque está con auriculares. Que me costó bastante analizar las líneas. O sea, los test los entendí. Cuando no es metilcetona, cuando no es un aldehído, cuando hay un grupo carbonilo. Pero después las bandas como que me confundí bastante. Señales. ¿Sí? Las señales, Las perdón. señales de RMN. Bueno, a ver. Sí. Dos cosas. Ustedes en este tipo de ejercicios tienen una parte química que tiene que ver con las reacciones que les dan pistas de qué tipo de grupo funcional tienen. Y otra que tiene que ver con el espectro en sí, que es para determinar más estructura, sobre todo cuando es un RMN de hidrógeno. Entonces, las dos cosas son importantes. En un análisis bien hecho de esto, lo que se les pediría es no solo, digamos, que lleguen a la estructura, sino que escriban las reacciones químicas involucradas en esas evidencias experimentales. Entonces, por supuesto que si da reacción negativa, no tienen reacción química que escribir, pero sí decir, bueno, si me diera negativa de Tollens, quiere decir que no es un aldehído, por ejemplo. Entonces, no van a escribir la reacción química porque no es un aldehído su compuesto, pero sí van a decir qué es lo que, qué opción eliminan con ese test que da negativo. Y que dé positivo el otro, el test con 2,4-dinitrofenilhidracina, es probable, lo que tendrían que hacer es, una vez que llegan a la estructura, escribir la reacción química de ese compuesto con 2,4-dinitrofenilhidracina que les da. Eso es, yo les estoy planteando lo que debería hacerse para que un ejercicio así esté analizado bien completo. Entonces, ustedes tienen que usar todas las evidencias que se mencionan. En base a cada evidencia química van diciendo, bueno, tendría un carbonilo, da reacción negativa con Tollens, bueno, ¿qué no es?
da reacción negativa con iodoformo, no es metilcarbonilo, digamos. Y después sí, deducen la estructura a partir de las señales. A ver, dos aclaraciones que hacer. A ustedes les da el espectro completo arriba y abajo les da dos ampliaciones de ese espectro de arriba. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que si ustedes quieren sacar la integración de cada señal, es decir, cuántos tipos de hidrógenos equivalentes da cada una de esas señales, pueden usar las alturas que aparecen en los espectros aumentados de abajo si se mantiene la misma escala. ¿Qué quiero decir con esto? Si el sector de un desplazamiento químico de 1 lo amplificaron 10 veces en el primer recuadro aumentado, el otro también lo tienen que haber amplificado 10 veces para poder ser comparables esas líneas de integración. Si no, no es comparable y lo tienen que hacer todo en base al espectro original. No es este el caso porque ni siquiera tienen las líneas de integración en el espectro original, ¿no? Pero puede pasar que ha habido ejercicios donde justo las amplificaciones no estaban en el mismo orden. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? Y fíjense, en el espectro amplificado de arriba tienen, lo que hacen es medir la distancia, por ejemplo, entre 0,9 y 1, es decir, un 0,1 de delta, ¿cuánto mide con regla? Y abajo un 0,1 de delta debería medir lo mismo. De esa manera se dan cuenta que está amplificado por igual. Y entonces ahí hacen eso que vieron en el taller y que habíamos hablado la otra vez, de sacar las alturas de esas líneas de integración para ver cuántos hidrógenos tienen cada señal. Dicho esto, en el espectro aumentado de arriba, Arturo, ¿vos cuántas señales o cuántos tipos de hidrógenos te parece que dan esas señales que se ven? ¿Te parece que es todo una misma señal de un tipo de hidrógeno? ¿Te parece que son dos tipos de hidrógeno? Yo creo que hay dos tipos de hidrógenos ahí. Bien, está bien, es correcto. O sea, hay un triplete y un doblete. Exacto, está bien. Y eso te das cuenta porque no podría ser todo eso una sola señal por la forma que tienen, porque si fuera un quintuplete, por ejemplo, no podrían tener esa relación de intensidades. ¿Sí? Acuérdense, el triplete tiene una relación 1, 2, 1, las intensidades de cada uno de esos tres picos. El doblete es 1 y 1. Entonces, un quintuplete, bueno, tendrían que fijarse bien cuánto debería darles, pero no se correspondería con un quintuplete esto. Bien, son dos tipos de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenés en el doblete y cuántos en el triplete? En el doblete sería 1 y en el triplete 2. En el doblete 1, no. Perdón, Ahí es donde... entendí de dónde vienen las señales. El tema de la integración me costó bastante porque no me da con respecto a la fórmula, no me dan iguales. No te va a dar un número redondo, ¿eh? Vos lo que tenés que hacer es lo siguiente. A ver si yo pudiera compartir el espectro, si me dan un segundo. Acá. Denme un segundo. ¿Se ven los espectros? Sí, se ve. Bueno, entonces, vos ya dijiste que uno es un doblete, una señal, o sea, de un tipo de hidrógenos es un doblete, y la otra señal es el triplete. Lo que tienen que hacer, que yo no sé si por eso tenés la dificultad, es continuar la línea de base de donde justo empieza el doblete. ¿Se ve lo que yo señalo con el mouse también? Sí. Bien. Y donde termina el doblete es acá arriba. Esta señal de integración el doblete termina acá, vendría a ser. Acá termina el doblete. ¿Sí?
Más o menos, lo estoy haciendo, imagínense con el mouse, no me va a salir muy lindo. Entonces, lo que hacen es continuar la línea de base y continuar en este caso donde termina la línea de integración para ese doblete. ¿Sí? Entonces, la altura que vos vas a tener que medir es de esta línea de base a esta otra línea horizontal para ver cuánto integra ese doblete. Y para el triplete lo que tenés que hacer es agarrar la línea de base de la señal de integración del triplete, que empieza acá, empieza en esta altura, no empieza abajo del todo, ¿sí? Entonces, tu altura va a ser Profe, acá. Sí, perdón, no entiendo por qué ahí termina el doblete. a ver, ¿sí te das cuenta que es un doblete? Sí, eso sí. Bueno, vos mirá la señal, no mires la línea de integración, mirá la señal. Vos tenés acá un pico del doblete, acá el otro pico del doblete y acá baja. Sí. Y después va a empezar el triplete. Entonces acá terminó ese doblete. De Sí, hecho, si vos te fijas... No, perdón, la altura quise decir. No entiendo por qué marcaste esa altura. Esa. Esta, igual yo lo que había marcado era dónde terminaba el doblete. La altura tendría que ser hasta acá. Sería de la línea de base hasta acá. ¿Por qué? Porque la línea esta línea tipo S sucesivas, medio viborita, me está diciendo que la integración terminó de integrar este segundo pico del doblete acá, donde se ameseta es donde lo terminó de integrar. Mientras está subiendo es como que está integrando el pico. Claro, las otras tres son del triplete entonces. Exactamente. Lo que pasa es que cuando están muy juntas las señales, a veces no llega a bajar del todo como acá. Fíjense acá abajo, tienen una señal de integración y separada la otra. Esto es lo ideal, que sean así, porque ustedes lo que hacen es amplificar la línea de base para cada una y listo. Hacen esto y ya está. Y miden la altura. Acá, como enseguida que terminó de integrar el segundo pico del doblete, empieza el triplete, es como si hubiera continuado. Pero ustedes saben que son dos señales separadas. Es decir, es como si el equipo el equipo no está haciendo el análisis, no lo está pensando. El equipo lo que hace es integrar picos. Los ve más o menos cerca y es como que lo continúa. Ustedes son los que se dan cuenta que esos son dos señales diferentes. ¿Me entienden? Perfecto, sí, ahora sí. Gracias. Entonces, miden esta altura, esta de acá, que me quedó más o menos, y esta. La suma de todas las alturas es la suma de todas las señales, del área de todas las señales que hay en el espectro. O sea que se debe al total de hidrógenos que tiene el compuesto. Y el total de hidrógenos era 12. ¿Sí? Supónganse que esto mide 2 centímetros, esto mide 1, esto mide 0, no sé, 1 centímetro casi, porque es más chiquito, y esto mide 0,5. Lo que hacen es suman todo eso y dicen, bueno, tantos centímetros son 12 hidrógenos. Y desglosan, hacen por regla de 3. Estos centímetros, que dijimos que eran 2, ¿cuántos hidrógenos son? Estos centímetros, que dijimos que podía ser 1, ¿cuántos hidrógenos son? ¿Se entiende? ¿Arturo? Sí, profe, ahí está mi problema. No me acordaba cómo integrar. Yo integraba desde abajo directamente. O sea, el primer gráfico lo integré la segunda línea desde abajo, desde el Claro, cero. y ahí no te daba. Claro, ahí fue el tema. Gracias. Bien. Bueno, probá de hacerlo ahora. ¿Alguien más intentó hacerlo y se encontró con otra dificultad? Sí, profe, yo ahora que lo estoy viendo, en realidad como que hice lo mismo. O sea, me di cuenta que eran dos señales distintas, pero, o sea, hice como la integración para una sola y me dio como que eran 9 hidrógenos en total.
y medio que no puedes Bueno, mucha información, o sea, no sacas mucha información de ahí. Claro, yo también hice claro, lo mismo, me pasó lo mismo. Sí, claro, el problema que tienen es ese. Si ustedes integran el total, van a saber que son, por ejemplo, 9 hidrógenos, yo no tengo el cálculo hecho, pero ¿cuántos dan este doblete y cuántos dan este triplete? Es el problema. Acá, todavía, con esta pequeña mesetita que hay acá, justo en la separación entre el doblete y el triplete, pueden trazar una línea de base. No les voy a decir que esto es clarísimo, pero les va a dar una idea bastante importante, sobre todo cuando ven claramente un doblete y un triplete. Entonces, en estos casos donde claramente se ve así, háganlos por separado, porque si no, no van a poder discriminar cuál es la señal del doblete y cuál es la señal del triplete, cuántos hidrógenos hay en cada caso. sí, ¿Sí? ahí para asegurarme nada más. Sí. ¿Vos cortás, digamos, la señal del duplete donde termina como horizontalmente de casualidad o es a propósito? Porque, digamos, también podrías ¿Esto? haberla cortado, o sea, hay como otra mesetita en el medio. ¿Esta mesetita? Sí, está esa o también está, digamos, la siguiente a la que vos la cortaste y no Yo sé. la corté acá, Sí, pero después, o sea, podrías haberla cortado un poquito más arriba más también. allá. Pero Sí, vos fíjate, a ver, fíjense esto, fíjense la forma de esa línea de integración. Acá hay como un salto grande y se debe al primer pico. Después hay como una, no es del todo una meseta, porque empieza enseguida el segundo pico del doblete. Y después cada uno de estos saltos, cada salto corresponde a un pico. ¿Sí? Entonces, si yo lo corto en sí, esta, sí, sí. estoy integrando 3 picos, si yo lo corto acá. Porque tengo este salto del primero, este salto del segundo, y el tercero ya estoy en la señal de al lado. Está bien, o sea, son dos picos. Pero digamos, es casualidad que justo ese pico en el No, que vos no lo es, cortás no, termina con la otra. Ah, está bien. no es casualidad. Hay como dos eses o dos curvitas que tienen que ver con la integración de esos dos picos. Por eso yo lo corto acá. Sí, A sí, no, ver, no yo es pienso, casualidad. digamos, como mirándolo horizontalmente, si bajás justo ese pico, está en la mitad de las dos señales, por eso. Esto, Sí, esta que estoy moviendo, es que no es casual. no, Esa está bien. meseta es porque la señal bajó. Entonces ya no hay, digamos, como, no es que está aumentando el área. A ver, esa línea lo que hace es transformar en algo de altura, de alguna manera, lo que en realidad es un área. Porque, a ver, la señal está dada, a ver, ¿cómo hacerlo? Está dada por toda el área que está acá abajo. Que eso se convierta, bueno, no me va a salir. Lo que quiero decir es que todo lo que está acá abajo, todo esto que en realidad es un área, no es una altura, que yo estoy pintando, lo transforma en esta altura. Sí, Y todo el segundo pico lo transforma en esta otra altura. ¿Se entiende? sí, 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 sí. Que eso nos alivia, porque si nosotros tuviéramos que en realidad saber el área, no siempre los picos son súper angostos y altos. Vieron que a veces los picos son más anchos y más bajitos. Entonces, ¿cómo transformar eso en algo medible fácilmente? Por suerte el equipo lo hace y lo transforma en esta altura, en esta línea de integración, que midiendo la altura ya con eso uno puede sacar cuántos hidrógenos corresponden a esa señal. ¿Me siguen? Sí. Entonces, esta es la forma correcta.
Digo correcta porque veo claramente que son dos tipos de señales diferentes. Algunas veces cuando ustedes tienen un anillo aromático, tienen 5 hidrógenos, o sea, como un anillo aromático monosustituido, esos dan a veces una mezcla y no pueden distinguir, bueno, tengo estos dos que son equivalentes por un lado, los otros dos que son equivalentes por el otro y el que está en para al sustituyente por otro lado. No, se ve como una señal que es una mezcla y que son los 5 hidrógenos. Entonces, esto no siempre se puede hacer. Cuando se puede hacer porque es bien evidente, bien claro que son dos señales distintas, lo hacen separado. Si no, lo miden todo junto. ¿Sí? Yo de ese quería saber si tenía bien el resultado, porque me costó un montón. Bueno, Me dio 4-metil 3-pentanona. No sé si- 4-metil. Y fíjate si está bien el nombre. Sí es ese compuesto, pero no está bien el nombre. O sea, el compuesto está bien. Fíjate contando del otro lado si tu grupo funcional te queda con la misma numeración y con qué numeración te queda el metilo. No sé quién me hablaba, si... no sé quién era que me estaba hablando porque yo estaba con... Manuela. Ah, listo. Bueno, sí, es ese. Arturo después intenta hacerlo y el resto, los que también integraron todo junto, y van a ver que les va a salir. Profe, Dale, igual perfecto. puede Gracias, ser profe. que cada uno de los hidrógenos tendría que dar, o sea, son 4 señales, pero puede ser que tengan que ser 5 en realidad. O sea, Vos decís que los dos no, metilos, ya está, ya los vi. tu duda es por los dos Nada, metilos que nada, están... nada. Ah, bueno. Ustedes piensen que ustedes lo ven escrito en un papel, como si fuera algo estático, y eso tiene rotaciones en torno a enlaces simples, que eso sucede todo el tiempo, y los dos metilos del grupo isopropilo que está de un lado del carbonilo son equivalentes en realidad. Sí, son lo mismo. Pasa que Bueno, también, en algunos... realidad me confundí porque, como al principio me pareció que no se podía terminar de distinguir la primer señal, ahí sí, digamos, había una cosa que me quedó raro, pero nada. Claro, lo que pasa es que es lo que yo les decía hoy. La forma que tienen esas señales no puede ser toda una señal. No hay manera que pueda ser No, toda una sí, señal. no sabía cómo, o sea, qué hacer ¿Cómo para separarlos? distinguirla. Sí, ya está. Bueno, ¿alguna otra duda de esta guía? Yo tengo dudas en el 9, profe, 9. que también hay que analizar las Es de señales. lo mismo, sí. ¿Y cuál es tu duda? Eh, Me cuesta analizar las señales de IR. Ajá. Las otras más o menos supe de qué era, pero las de IR me confunden muchísimo. Bueno. Cuando se trata A con borhidruro de sodio en metanol, se genera un compuesto B, o sea que ya no es tu compuesto de partida, donde se observan esas bandas. ¿Sí? ¿Vos llegaste al compuesto? ¿Pudiste llegar al compuesto No, A y B? No. Bien. Primero, a ver, en la zona del 3400, ¿qué puede haber? Porque digo, me paro en ese que es como bastante importante. oxígeno e hidrógeno. Exacto.
la banda del estiramiento oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Que podría ser o de un ácido carboxílico o de un alcohol, por ejemplo, alcohol o fenol. Bien, si fuera de un ácido carboxílico, ¿qué otra banda tendría que ver? En 1701, ¿no? La del estiramiento carbono-oxígeno. Claro, la del doble enlace carbono-oxígeno, 1701, cuánta precisión. Siempre tengan en cuenta que hay factores que hacen que esas bandas puedan estar desplazadas. Por ejemplo, si hay conjugación, o sea, hay cosas que pueden hacer que esas bandas no aparezcan exactamente donde dice la tabla. Pueden estar ahí en la zona. Sí, pero tendría que aparecer una banda alrededor de 1700, y esa banda no está. Y esa banda además siempre es intensa, la del carbonilo. Carbonilo o acilo. Nunca es una bandita allá arriba que se confunde con el resto. Entonces, ya con eso tenés que descartar un ácido carboxílico. Y lo único que te queda para que sea oxígeno-hidrógeno, que tengas ese estiramiento oxígeno-hidrógeno, es que sea un alcohol o fenol. ¿Sí? El tema es que cuando vos, si vos haces el RMN primero, te da como una idea de que hay un carbonilo ahí. Y cuando lo reducís, ese carbonilo es donde te aparece el oxidrilo. Entonces no puede ser fenol porque un carbonilo no puede estar, digamos, ese carbono del carbonilo no puede formar parte del anillo. Entonces es un alcohol. Que hay un anillo aromático es muy probable porque vos tenés en el RMN, eso no se te va a reducir por borohidruro de sodio, y vos en el RMN tenés señales en 7,3, 6,5, pero sobre todo la de 7,3, porque la de 6,5 podría ser, pero no es en este caso. 7,3 tenés justo 5 hidrógenos. Entonces ya tenés ahí como una idea de qué puede ser, Alexandra. Un ciclo, A ver, pensalo. un pensil, no. Sí, pero si vos tenés 5 hidrógenos, ¿qué te está diciendo? Ah, que es mono sustituido. Exacto. Entonces es un anillo del benceno probablemente, porque no sabemos qué átomos conforman esta molécula. No sabemos si son todos carbono, hidrógeno y oxígeno. Probablemente sea un anillo de benceno con 5 hidrógenos, o sea, monosustituido. Después tenés una señal, sí, ¿Puedo agregar una cosita? dale. Chicos, fíjense también para el tema de darse cuenta de qué grupo funcional tienen, fíjense que la reducción se hace con borhidruro de sodio, no les dice únicamente hay una reducción. Y si se acuerdan de la teoría, el borhidruro de sodio es un reductor suave que únicamente reacciona con cetonas y aldehídos. Entonces ahí ya de entrada podían descartar que tuvieran algún tipo de acilo. Bien. Entonces, el resto del IR, vos ya sabés que tenés un anillo monosustituido. O sea que hay dos bandas, viste que siempre hablamos. Tenés la de 3400 que la podés ya asignar al estiramiento oxígeno-hidrógeno. Hay un anillo monosustituido, habíamos hablado, que en la zona de la huella dactilar tiene dos bandas y que justo coinciden con dos de las que te nombran ahí. En 740 y 690, ¿no? Exacto. Sí. Entonces ahí ya hay dos más que podés asignar. Y después, en realidad, tenés que jugar un poco con todo. Es decir, hay algo más. Hay algo en 1500 que tenés que ver cómo explicarlo. La de 1500 no la quise sacar. La de 1000 la asigné al enlace carbono-oxígeno. La de 1000, mirá que es intensa, ¿eh? Pará. Carbono. Sí.
Pero vos pensá también en el peso, en la masa molar que tiene. Vos sabés que tenés un oxígeno, ¿sí? A ver, espérame que agarre las tablas. No las tengo acá. A ver, ¿qué otra? Fíjate en el RMN. Esa señal en 6,5. ¿Qué te parece que puede ser? No, esa no sé. Claro, porque es bastante clave. Pensá esto. Los aromáticos, los hidrógenos unidos a anillos aromáticos están en más o menos un desplazamiento químico de 7,2. Más o menos dependiendo de los grupos sustituyentes que tenga. Algo que está en 6,5 puede ser como bastante parecido en cuanto a desprotección, pero no está tan desprotegido. Entonces hay algo, y por eso te digo que el RMN te ayuda, tenés que usar toda la información. Puede corresponder, ¿y cuántos hidrógenos son? Hidrógenos unidos a un doble enlace carbono-carbono. O sea, hidrógenos vinílicos. ¿Sí? Entonces, esos hidrógenos vinílicos dan una señal cerca creo que dan alrededor de 6, más o menos, dependiendo de a qué estén unidos. Yo tampoco es que me los acuerdo de memoria, pero sí sé las zonas. Vinílicos, 5,6, 5,5, 5,1, 6,7, dependiendo a qué están unidos, ¿sí? ¿Y en qué zona están? Porque acuérdense que los vinílicos, ahí sí no son equivalentes. Vos podés tener dos vinílicos unidos al mismo carbono. Podés tener dos vinílicos en trans o dos vinílicos en cis. Y todo eso tiene señales diferentes. Entonces, sabiendo ahora que tenés un anillo aromático, aparentemente un carbonilo, y un doble enlace carbono-carbono, hacé vos el intento, después cualquier cosa lo volvés a preguntar, hacé el intento de armar la estructura, fijándote por un lado, en las bandas de RMN, que es lo que yo te decía, ese dato de 2 hidrógenos 6,5, en realidad lo que te estaba diciendo era que tenías hidrógenos vinílicos, ¿sí? Y el RMN te va a ayudar, y el IR te va a ayudar a ver cómo están esos hidrógenos vinílicos. Si son geminales, si están unidos en el mismo carbono, o si están en trans, o si están en cis, porque se ven señales diferentes. Y para eso tenés que buscar cuáles son las señales de esos hidrógenos vinílicos en el IR, en la tabla de IR. ¿Sí? Yo como para no darte la respuesta así, sino que te acostumbres ahora a ver eso, a buscar en la tabla y ver. Bien. ¿Alguna otra duda del seminario? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda del seminario 2. A ver, si nadie tiene nada más de cetonas. Yo quería preguntar, no me acuerdo si lo habían dicho al 10, al final, el nombre. El nombre correcto del 10 es 2-metil 3-pentanona. Listo. Genial. ¿Alguien más que tenga alguna duda de la guía de aldehídos y cetonas? Yo por ahora no. Bueno, Juan, ¿querés preguntar de la otra?
Sí, mi duda era el punto 4. Punto 4. A ver. Pará porque yo tengo la guía vieja. Punto 4. Ah, sí. Sí, creo que aparece corrido igual los equilibrios con la consigna, me parece. A ver, espera que me fijo en la guía. Punto 4. Ah, pará, porque yo estoy... Creo que las estructuras que aparecen en el 6 son del 4. Sí, exactamente. Lo que aparece Claro. en el 6, al principio de la otra hoja, después del 6, es del 4. Sí, Sí, yo decime. tenía sobre el segundo equilibrio, más que nada mi duda era eh, si la presencia de ese anillo de 4 miembros como que para qué lado favorecía, porque está tanto en el tautómero ceto como en el enol, pero no sabía bien si qué terminaba predominando más, si los enlaces de hidrógeno, si los dobles enlaces conjugados, más el anillo, medio como que eso me mezcló un poco. A ver, el enlace de hidrógeno ahí está complicado para que lo pueda realizar, porque fíjate que queda lejos por la estructura que tiene justamente ese ciclo de 4, no queda tan prolijo. Claro, sí, No queda tan cerca como para hacer un puente de hidrógeno intramolecular eficiente. Y por otro lado, es verdad que vos tenés el anillo de 4 en ambos lados del equilibrio, pero a la derecha vos tenés un anillo de 4 átomos de carbono con 2 carbonos sp2. Y los carbonos sp2 tenderían a tener un ángulo de 120 grados para estar en su conformación, digamos, más estable, digamos, con sus orbitales acomodados, más estables, más relajados, digamos. Y en cambio no puede. A la izquierda tenés un carbono sp2 que ya le genera tensión porque es un anillo de 4 que no puede tener ángulos más grandes que 90, y ese carbono tendría que tener ángulos de 120 entre sus 3 enlaces sigma, y no puede. Pero a la derecha tenés 2 carbonos con hibridación sp2 que deberían tener 120 grados. ¿Se entiende? Entonces eso le genera todavía mucha más tensión. claro. Entonces, ¿cuál te parece que sería más estable? Ah, ¿se escuchó ahí o no? No, no te escuché yo. Ah, el tautómero ceto. Claro, porque básicamente tiene una tensión el enol, digamos que lo desestabiliza completamente. Ya de por sí, el tautómero ceto ya tiene tensión. Imagínate el enol que tiene 2 carbonos sp2 en ese anillo de 4 átomos de carbono. Bien, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Puedo hacer una consulta de la parte de taller? ¿O será? Sí, si Es, nadie tiene consultas de las guías en las me que preocupa tendrían que estar ahora, no hay problema. es el 8C. Esperame un segundo que lo busque. No, me parece que ni siquiera lo tengo acá. No importa, lo miro. A ver. O sea, yo llegué a que es dibromofenil, pero se me complica la parte cuando la posición, digamos, si está en para o meta. Para mí, 8C. Dame un segundo, a ver. 8C, acá estamos.
8C, sí. O sea, yo no me acuerdo de la estructura del compuesto que da, Dibromofenil porque sería- tenés 12 carbonos, Sí, o sea que tengo 2 anillos. sí, y 2 bromos. Claro, la posición que tengo que poner los 2 bromos, no sabría si es... yo lo puse en para, pero no sé por qué lo puse. O sea, no sé si... No sé, digamos, la posición que tengo que poner los bromos. Primero, Sí. más allá de los bromos, fíjate cuántas señales de hidrógenos tenés. Soy- las señales, tengo En el RMN, 2 señales. 2 señales. Bien. 2 tipos de hidrógenos. Sí. Entonces, lo que sea que armes no puede tener más de 2 tipos de hidrógenos. Ah, está bien. Y fíjate, además, que están como bien prolijitos. Eso, digamos, es una señal como bastante prolija. Ah, eso quiere O decir sea que algo tiene que estar ubicado en para. No sabemos bien cómo, pero si estuviera en orto o si estuviera, porque a vos te van a dar 4 hidrógenos la primera señal y 4 hidrógenos la segunda, porque son las únicas que hay. Y vos decís, ¿cómo hago yo para poner 4 hidrógenos de un lado y 4 del otro? Está bien, está en para, sí. Está bien, pero ¿cómo lo armaste? ¿Llegaste a una estructura? Suponete que vos decís están en para. ¿Llegaste a una estructura? Sí, sí, llegué. ¿Querés decirme cómo es? Sí, sería los 2 anillos unidos con los 2 bromos en las puntas. Claro, exactamente. Porque de esa manera tenés en cada uno de los anillos los 2 hidrógenos que están en orto al bromo Claro. son equivalentes. Entonces, esos 4 hidrógenos, por más que estén en anillos diferentes, son equivalentes. Ven el mismo entorno. Claro. Sí, ahora que te hice la pregunta me di cuenta. No. Está bien. Y los otros 2 están en meta al bromo y en orto al otro anillo. Claro. Y ahí queda entonces. Es como una estructura media, no sé, yo no me imaginaría esa estructura, pero es la única que te cierra para que vos veas 2 señales. Claro, si no, no daría. Está bien. Buenísimo, era eso solamente. Gracias. Nada de nada. ¿Alguien más que le haya quedado algo de guías anteriores? Canta, a mí me había quedado una duda sobre los ejercicios de consolidación. ¿De la de aldehídos y cetonas? Sí, el punto 1. A ver. No entiendo por qué quedan 2 productos al final. A ver. Los últimos pasos en la síntesis de 2 anticonceptivos orales, Enovid y Norlutin, se muestran a continuación. Es lo que está del otro lado de la hoja. Proporciona el reactivo, ¿no? Es lo que está del otro lado. Lo que vos no entendés es por qué te dan 2. Déjame ver. O sea, el Norlutin sería el que no entiendo. El medio ácido se hidroliza ese cetal. Porque el último paso sería desproteger el grupo, ¿no? Sí, Entonces, es la hidrólisis del cetal, claro. que volvés a poner el carbonilo. Déjame pensar, sí, el Enovid
es directo. Pero debe haber algo más, porque vos lo que obtenés, estás en medio ácido. Profe, a mí me Sí. dijo Víctor, porque yo lo pregunté en la clase del miércoles a la mañana, y me dijo que me fije en el mecanismo de la hidrólisis, que puede ser que no ataque al la acetona, al grupo de la acetona para desprotegerla, sino que ataque el doble enlace para formar un alfa-beta insaturado. Pero lo que pasa es que no encontré el mecanismo y no sé en qué manera. Es lo que estoy pensando yo. Claro. Yo lo pienso como que es suponete que llegaste al enovid. Yo por lo menos estoy pensando como eso. Y vos estás en medio ácido. Me imagino que podría... Yo justo lo tengo resuelto, Cande, si querés. ¿Tenés la foto? No, pero... ¿Querés comentarlo? Sí, o sea, básicamente, bueno, yo también, lo puedes pensar partiendo del enovid o directamente del protegido. Acuérdense de Orgánica 1, muchas de las reacciones de adición electrofílica de alquenos arrancan con un protón que se adiciona al doble enlace carbono-carbono. Entonces, siempre que tengan alquenos en medio ácido, tienen que, digamos, tener en cuenta que eso es una posibilidad. El problema acá, ¿cuál es? Que los dos alquenos que se pueden, o sea, se protona el doble enlace y genera un carbocatión, ¿no? Que puede estar en los dos terciarios. Pero fíjense, si se genera el carbocatión en el carbono de abajo, después se puede volver a cerrar, digamos, para los dos lados. Para el lado que estaba o para el lado de la acetona, digamos. La diferencia es que si se cierra para el lado de la acetona queda conjugado. Y eso es lo que va a generar ese producto secundario que se observa. Ah, sí, mejor ahí, a ver si se ve. Sí, es que yo por eso creo que ocurre desde el enovid, porque Claro. justamente lo que favorece que no vuelva para atrás simplemente es que vos ya tenés un carbonilo. Claro, para generar la Entonces, conjugación. para generar la conjugación, ¿está por acá? No, me fui al 2. Esperen. Estoy en el 2. Ahí. Acá. A ver. De acá, de este compuesto al enovid, es simplemente la hidrólisis del cetal. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes siguen teniendo medio ácido. Como decía... ¡ay, se me fue tu nombre! Qué mal que estoy. Eliseo. Eliseo. Como decía Eliseo, el alqueno, muchas de las reacciones de adición de alquenos empiezan con medio ácido y si no es con medio ácido es con halógenos, pero siempre hay como un electrófilo. Se puede entonces protonar ese doble enlace que tienen acá y si la carga positiva quedara, digamos, si queda en este carbono de acá atrás, no llega como a ningún lado. Después cuando se deshidrate es como que, o sea, cuando se deshidrate no, cuando se vuelva a perder ese protón, medio que no cambia nada, porque tampoco es que va a quedar el compuesto protonado dando vueltas. En algún momento tiene que quedar sin carga, ¿sí? Entonces, si se protona de este lado, en este carbono, la carga positiva queda acá abajo. Y ahí sí se ve beneficiado después formar el doble enlace hacia este lado porque ya hay un carbonilo presente. Entonces hay una fuerza impulsora que es generar dobles enlaces conjugados. Eso le da una estabilización adicional. ¿Sí? Entonces, yo creo que debe venir desde acá por esto mismo de que hay una fuerza impulsora que hace que este doble enlace pueda venir a este lugar. ¿Sí? Que si no estuviera el carbonilo, y por ahí no estaría tan beneficiado. Sería como lo mismo. No sé si se Creo que entiende. No, sí, creo que se entendió bien. Pero es como esas cosas, ustedes nunca se olviden que ustedes tienen todo en el medio de reacción. Entonces, cuando ustedes tienen medio ácido, medio básico, tienen que pensar qué es lo que sigue pasando con la molécula sintetizada, si le puede pasar algo más, de acuerdo a los grupos funcionales que tiene. Un ejemplo de esto es Tollens. Tollens, uno normalmente dice, bueno, da un ácido carboxílico. No, ojo,
porque no da un ácido carboxílico, están en medio alcalino. Entonces, digamos, no hay manera que ustedes tengan el ácido carboxílico como tal. Lo que van a obtener es el carboxilato, la sal. Si ustedes en una reacción de ese tipo ponen que obtienen el ácido carboxílico, en realidad es erróneo. Porque ustedes no lo tienen que pensar como que lo están haciendo en el papel, lo tienen que pensar como si lo estuvieran haciendo en un tubo de ensayo, en una mezcla de reacción real. Y la realidad es que no van a llegar al ácido carboxílico, van a llegar al carboxilato en esas condiciones. ¿Se entiende? Digamos que ustedes tienen que tratar de pensar lo que están haciendo en papel como algo real que está ocurriendo. Y acá en Química Orgánica 2 justamente es, me parece, donde más se pone a la vista eso, porque siempre tienen algún agregado o tienen un medio ácido o tienen otro nucleófilo donde no solamente va a atacar a donde ustedes lo vieron en la teoría cuando vieron puntualmente un tema, sino que tienen otro centro electrófilo más donde puede estar atacando, o sea, entonces lo tienen que razonar. Si ustedes lo razonan, pueden entender que si ustedes tienen un nucleófilo y tienen más de un centro electrofílico, puede atacar a cualquiera. En este caso, lo que pasaría con este medio ácido y esos protones es eso, que puede haber una reacción con el alqueno. ¿Algo más? Háganlo los problemas de consolidación, porque es como que tienen otra forma esos ejercicios y están buenos porque es como que tienen, es como que están encarados de una manera diferente. Entonces, de todo lo que vienen haciendo en el seminario común, digamos, que lo van haciendo como más mecánicamente, acá por ahí algunos ejercicios los tienen que pensar de otra manera, razonándolo justamente. ¿Algo más que quieran consultar? Yo por ahora